Buenas tardes a todos los que están acá hoy presentes y los que se conectaron por Zoom. Yo soy Malka Zafar, soy la jefa de residentes de kinesiología, soy ex residente del Hospital Durán y el tema que vamos a hablar hoy en esta charla son algunos conceptos respecto al manejo del paciente traqueostomizado cursando internación en sala. Bien, para empezar vamos a repasar algunas consideraciones anatómicas. Como sabemos, la tráquea se ubica entre la laringe y la carina, y donde se divide entre bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Está compuesta por entre 16 y 20 anillos cartilaginosos en forma de U, ¿sí? Que en su parte posterior se unen por la pars membranosa, que está en contacto hacia posterior con el esófago. Y como podemos ver en la imagen también, se relaciona estrechamente con ciertas estructuras nobles, ¿sí? Como es la arteria innominada y los nervios laringeos recurrentes. En un adulto promedio, su longitud es entre 10 y 12 centímetros y su diámetro de 2,5 centímetros. Tenemos que diferenciar dos conceptos básicos. Por un lado, el concepto de traqueotomía, ¿sí? Que hace referencia a la apertura quirúrgica temporaria de la tráquea, ¿sí? Y es explícitamente relacionado a este procedimiento. Por el contrario, el término de traqueostomía, ¿sí? Hace referencia ya al estado de una comunicación permanente entre la tráquea y el plano cutáneo. Existen distintas técnicas para realizar una traqueostomía. La más antigua sí es la técnica quirúrgica. Resección de un segmento o una especie de silla de solapa que se sutura y permite mantener estable ese ostoma que se generó. Otra de las opciones es la técnica percutánea, la cual es más nueva, surge a partir más o menos de la década del 80. Básicamente consiste en la realización de una incisión para, a través de una guía, ¿sí? Colocar una serie de dilatadores con diámetro mayor en forma secuencial, ¿sí? Para ir generando la apertura del ostoma. Existen distintos tipos de dilatadores. Tenemos dilatadores rectos de diámetro creciente o dilatadores curvos, como vemos, que puede ser como este azul que vemos en la pantalla o el verde, ¿sí? Que el beneficio que tienen es que en el mismo dispositivo tenemos esos diámetros crecientes en forma secuencial a medida que vamos introduciendo el dilatador. Entonces, una vez que está establecido el ostoma, se coloca una cánula de traqueostomía para que éste se mantenga permeable. Tenemos que conocer que se producen cambios fisiológicos a la hora de realizar una traqueostomía, como ser la reducción del espacio muerto de la vía aérea superior. ¿Sí? El espacio muerto hace referencia a aquella zona por donde discurre parte del volumen de aire que ventilamos, pero que no realiza intercambio gaseoso. Al colocar una cánula de traqueostomía, se elimina parte de ese espacio muerto. Por otro lado, también por el motivo de saltear lo que es la vía aérea superior, se pierden los mecanismos de humidificación, de calentamiento y filtrado que se dan a este nivel, y eso también es un cambio muy importante. Además, por saltear también lo que es el plano de las cuerdas vocales, ¿sí? Se va a dar la pérdida de la capacidad de fonación, como a su vez se va a producir la afectación de las funciones de deglución y en los sentidos del olfato y del gusto. ¿Cuáles son las indicaciones para una traqueostomía? Podemos mencionar tres grandes grupos, ¿sí? Por un lado tenemos las situaciones de obstrucción de la vía aérea superior, que pueden estar dadas por distintas causas, por procesos infecciosos, por mecanismos traumáticos, por el crecimiento de masas tumorales, presencias de cuerpo extraño, o desarrollo de estenosis como complicación de la instauración de una vía aérea artificial como ser un tubo endotraqueal. Por otro lado, la ventilación mecánica prolongada es otra indicación de traqueostomía, en el contexto de facilitar la desvinculación de la misma
y también poder optimizar el manejo de secreciones en aquellos pacientes donde esto empieza a ser una complicación. Y por otro lado, otro escenario es la enfermedad neuromuscular, ¿sí? En los casos donde se producen alteraciones a nivel de la capacidad fusígena, ¿sí? Para manejar secreciones, donde hay riesgo de aspiración o debilidad diafragmática que signifique una falla ventilatoria importante para el paciente. Entonces, si tenemos que agrupar en los objetivos, ¿sí? De la colocación de una traqueostomía, básicamente lo que se busca es proteger la vía aérea, ¿sí? De la broncoaspiración, facilitar o promover la desvinculación de la ventilación mecánica, optimizar el manejo de secreciones y promover la mejoría en cuanto a ciertos aspectos psicológicos y el confort también del paciente. Por otro lado, a modo de resumen de esto que venimos mencionando, tenemos que tener presente que la ventilación mecánica prolongada suele ser la causa más común, ¿sí? De indicación de traqueostomía, donde nos vamos a centrar en los objetivos de cuidado y desvinculación, mientras que la instauración en una vía aérea dificultosa entrada al objetivo de restablecer la permeabilidad. Tenemos que saber que este proceso está exento de complicaciones, ¿sí? Tenemos complicaciones tempranas que pueden estar asociadas al procedimiento de colocación de la traqueostomía en sí, ¿sí? Como cualquier procedimiento quirúrgico, y también algunas complicaciones específicas de este procedimiento, como ser la pérdida de la vía aérea, ¿sí? Y la hemorragia por daño de estructuras adyacentes. Una vez que evoluciona en el tiempo, se pueden producir otro tipo de complicaciones, ¿sí? Por la permanencia de la cánula dentro de la tráquea, como ser la más frecuente, el desarrollo de estenosis, ¿sí? Por el crecimiento de tejido de granulación, la traqueomalacia, que es el debilitamiento de la estructura cartilaginosa de los anillos traqueales, la presencia de fístulas que pueden darse entre la tráquea y el esófago o entre la tráquea y la arteria innominada. Son complicaciones que son poco frecuentes, pero con una alta morbimortalidad. Y por último, la presencia o el desarrollo de neumonía como consecuencia de la aspiración. Vamos a hablar ahora un poco de los tipos de cánulas. Y para esto, primero vamos a repasar las partes de una cánula. Tenemos que saber que la cánula tiene un conector de 15 milímetros o conector universal. Se llama de este modo porque básicamente el objetivo es que se pueda conectar cualquier dispositivo para ventilar al paciente. Por otro lado, tenemos que conocer el diámetro interno, ¿sí? De la cánula, porque esto es lo que le va a dar el nombre y la manera que vamos a identificar en cada cánula de traqueostomía. Después tenemos el cuello de la misma, las solapas o aletas de sujeción, que son lo que va a permitir fijarla al cuello. El cuerpo de la cánula, ¿sí? Donde acá lo que tenemos que conocer es el diámetro externo, ¿sí? Que esto va a ser variable dependiendo cada marca de cánula y va a ser importante cuando empecemos a considerar el proceso de fonación y de decanulación. Y el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Que el objetivo es lograr un sellado para poder lograr la ventilación mecánica a presión positiva y para prevenir también la aspiración de secreciones. Por último tenemos el balón piloto o balón testigo, ¿sí? Conectado con la línea de insuflado, que va a ser lo que nos va a evidenciar, ¿sí? El estado de ese balón de neumotaponamiento que está dentro, ¿sí? Y tiene además una válvula unidireccional, que es a partir de la cual vamos a inflar el balón. Esto que vemos en la pantalla es una cánula, ¿sí? Simple, con balón y con un mandril, ¿sí? El mandril, la función que cumple es facilitar la colocación de la cánula. Bien, ahora vamos a hablar de estos 4 grupos de cánulas, ¿sí? Vamos a empezar con las cánulas con balón de neumotaponamiento. Básicamente están indicadas para la ventilación mecánica, ¿sí? Cuando la ventilación mecánica es prolongada, habitualmente se considera un punto de corte de 20 días, 21 días, se indica la traqueostomía. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que además el balón cumple esta función de prevenir la broncoaspiración, pero debemos monitorizar, ¿sí? La presión que este balón genera, porque puede ser perjudicial en cuanto al desarrollo de lesiones a nivel de la mucosa traqueal. Tenemos las cánulas sin balón, tipo Biesalski,
¿sí? Que vamos a verlas más habitualmente en pacientes que están cursando un estadio crónico de enfermedad, ¿sí? O en lo que sería un proceso de decanulación. Una particularidad que debemos tener en cuenta es que para colocar esta cánula el paciente tiene que lograr un adecuado manejo del contenido orofaríngeo. Presentan distintos accesorios, ¿sí? Tienen la posibilidad de utilizar una endocánula, ¿sí? Que es simplemente una cánula más pequeña, ¿sí? De diámetro menor, de calibre menor, pero del mismo material y del mismo largo que la cánula original. Y esto lo que nos permite es poder realizar el higiene, ¿sí? O poder revertir una obstrucción de la cánula por secreción tirando solamente la endocánula. Y por último también nos posibilita la colocación de una válvula fonatoria. Por otro lado tenemos las cánulas fenestradas, ¿sí? Que pueden ser con o sin balón, se utilizan mucho en lo que es un estadio de desvinculación de la ventilación mecánica y permiten particularmente la ventilación a fuga, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver más adelante, pero estos pequeños agujeros, ¿sí? Que se ven en la parte posterior de la cánula van a permitir que el aire fugue hacia superior, facilitando la fonación. Y por último, las cánulas con puerto de aspiración subglótico. ¿Sí? Lo que permiten es a través de esta vía verde, ¿sí? Podemos tanto aspirar el lago orofaríngeo que se acumula por arriba del balón de neumotaponamiento y a su vez también se puede inyectar aire comprimido. Y esto lo que nos va a facilitar otra vez es la fonación. Ahora, para hablar un poco de lo que es la posibilidad de fonación con traqueostomía, tenemos que tener presente, ¿sí? Que para que esto suceda necesitamos que haya un flujo de aire a través de las cuerdas vocales. ¿Esto cómo se logra? Tenemos distintas formas. Una de ellas es utilizando una válvula fonatoria unidireccional, ¿sí? En este gráfico lo que podemos ver representado es por dónde ingresa el flujo de aire cuando el paciente inhala, ¿sí? Si tenemos colocada una válvula fonatoria. Como vemos, el flujo de aire ingresa a través de la válvula, por la cánula, y también parte por vía aérea superior. Durante la exhalación, ¿sí? La válvula unidireccional se cierra y el aire sale por vía aérea superior, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que observar que es fundamental que el balón esté correctamente desinflado, ¿sí? Necesitamos que haya un espacio entre la tráquea y la cánula para que el aire pueda pasar y salir por vía aérea superior y de esa forma fonar y respirar. Otra opción es la oclusión, ¿sí? De la cánula, tanto que puede ser con un dedo o con un tapón. Y en este caso el aire va a ingresar por vía aérea superior y va a salir por vía aérea superior. Y nuevamente es fundamental que el balón esté bien desinflado para que el aire pueda pasar, ¿sí? Entre ese espacio que queda entre la cánula y la tráquea. Por lo tanto, en cualquier paciente que está con válvula fonatoria o con un tapón, ¿sí? No debemos inflar el balón, porque el paciente no puede respirar, ¿sí? Bien. Fonación con traqueostomía con cánula fenestrada. Tenemos, como decía anteriormente, la posibilidad de utilizar estas cánulas, ¿sí? Que tienen una serie de orificios en su parte posterior, y más allá de que el balón esté inflado, ¿sí? El paciente va a respirar a través de la cánula, pero cierta cantidad de aire va a fugar hacia arriba, atravesando el plano glótico y permitiendo la fonación. Después otra opción es la fonación con cánulas que tienen puerto de aire subglótico. En este sentido lo que sucede es lo mismo. Conectamos, ¿sí? A una fuente de gas o de aire y ese aire va a ingresar por arriba del balón y va a salir hacia arriba, permitiendo al paciente hablar. Vamos a hablar ahora un poco de los cuidados que tenemos que tener con estos pacientes. Primero vamos a hablar de lo que es el control de infecciones. Tenemos que tener presentes las normas de bioseguridad, tanto para protección del paciente como del personal. Todo procedimiento que hagamos con un paciente traqueostomizado tiene riesgo de aerosolización, por lo tanto tenemos que utilizar un nivel 3 de protección, ¿sí? Barbijo N95, antiparras, máscara facial, camisolín hidrorrepelente y guantes. Por otro lado, para controlar y evitar la infección del ostoma, debemos mantenerlo adecuadamente limpio, ¿sí? Con gasas secas. Eso lo vamos a ver mejor después en el taller. En cuanto a prevención de complicaciones, como les mencionaba antes, tenemos que cuidar que el balón no esté excesivamente inflado, ¿sí? Para evitar que
repercuta esto sobre la irrigación de la mucosa traqueal y esto genere lesión. Y además tenemos que tener cuidados respecto a los posicionamientos de la cánula, ya que todo lo que está por dentro de la tráquea va a generar, puede generar lesiones por decúbito, ¿sí? Si está en una posición extrema. En cuanto al manejo de la endocánula, ¿sí? En estas cánulas que les había mostrado antes, las tipo Biesalski, tenemos que tener presente que debemos controlarlas, ¿sí? que no se obstruyan con secreciones, y para eso hay que higienizarlas con cierta frecuencia, ¿sí? Esto se puede hacer con solución fisiológica, con agua estéril, o simplemente bajo el chorro del agua de la canilla. Por otro lado, y volviendo un poco sobre lo que eran las modificaciones que se producen fisiológicas, ¿sí? Recordemos que va a haber una alteración de la capacidad de humidificar las secreciones. Esto va a hacer que aumente su viscosidad y que puedan generar una obstrucción de la cánula. Para evitar esto es fundamental, ¿sí? Lograr una adecuada humidificación de la vía aérea del paciente. Y podemos hacerlo de distintos modos. Tenemos humidificadores para traqueostomía, que son estos más chiquitos, ¿sí? Que acá habitualmente son unos que son color verde. Después tenemos los que se utilizan para ventilación mecánica, pero que también pueden utilizarse en estos pacientes. Y tener presente que además estos adicionalmente tienen la función de filtrar el aire. Algo importante es que debemos diferenciar los que tienen capacidad de humidificar de los que son solamente filtro. Generalmente son más finitos, como este que vemos en pantalla, y no cumplen la función de humidificar. Entonces, no debemos utilizarlos porque vamos a creer que estamos humidificando al paciente, pero en realidad no, y esto puede generar complicaciones como ser la obstrucción de la cánula. A su vez, además de la correcta humidificación, debemos hacer una correcta aspiración cuando el paciente lo requiera, para evitar complicaciones. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos respecto a lo que es el proceso de decanulación. Este implica la retirada definitiva, ¿sí? de la cánula de traqueostomía una vez que se resolvió la causa que llevó a su indicación. Existen varias ventajas, ¿sí? respecto a esto, como ser el restablecimiento de la humidificación y calentado de la vía aérea superior, la posibilidad de fonación y comunicación, restablecer la función de la capacidad tusígena, la eliminación de un cuerpo extraño que va a desencadenar el aumento de secreciones naturalmente, y mejorar la apariencia física y tener un impacto a nivel psicológico favorable para el paciente. Este estudio sí, es un estudio multicéntrico que se hizo en nuestro país, donde se hizo un seguimiento, ¿sí? de un grupo de pacientes que habían requerido traqueostomía, y lo que podemos ver en el gráfico es que aquellos pacientes que lograron ser decanulados, en el seguimiento a 90 días, tuvieron menor mortalidad, ¿sí? Por lo tanto, si bien esto puede haber estado asociado a la condición del paciente, tenemos que saber que es un procedimiento que no debemos demorarlo cuando el paciente está en condiciones de poder seguir adelante. Para realizar la decanulación, ¿sí? o para iniciar este proceso, como dijimos, se tiene que haber resuelto la causa, ¿sí? de su requerimiento, y tenemos que evaluar la posibilidad de ocluir la cánula y que el paciente esto lo tolere. Para de esta forma poder realizar toda la serie de evaluaciones que necesitamos corroborar para hacer una retirada segura de la cánula de traqueostomía. En el caso que el paciente no tolere esta prueba de desinflar el balón y no podamos detectar que haya flujo a través de ese espacio que se genera entre la cánula y la tráquea, deberíamos hacer una evaluación objetiva, ¿sí? un estudio de fibroscopía, por ejemplo, para observar si hay alguna alteración estructural. Si el paciente tolera este procedimiento, podemos avanzar con lo que es la evaluación de la deglución, la efectividad de la tos, para seguir en el proceso. Entonces, vamos brevemente a ver estos pasos. Como dijimos, desinflamos el balón y colocamos la válvula fonatoria, ¿sí? para que restablecer el flujo de aire por la vía aérea superior. Si esto el paciente lo tolera correctamente, vamos a pasar a evaluar la deglución. ¿Sí? La deglución se evalúa con un test que se llama Blue Test, consiste en administrarle al paciente cierta cantidad de alimentos semisólidos o líquidos teñidos de azul, y lo que tenemos que valorar es si ese color azul lo observamos después por la vía aérea. Si esto no sucede,
el test es negativo, o sea, el paciente no se aspira lo que come y podemos continuar. Continuamos dejándole una válvula fonatoria durante todo el día, 12 horas. En el caso de que rescatemos color azul por la vía aérea del paciente, esto se considera como una falla y va a tener que someterse a una rehabilitación fonodeglutoria y lo ideal sería realizar una videodeglución para detectar dónde está el problema. Si el paciente pasa estos pasos en forma favorable y toleró esa válvula fonatoria durante 12 horas, continuamos con la oclusión del tapón. Con la oclusión, perdón, de la cánula con tapón. Esto se valora durante 24 y 48 horas. Los pacientes que han desarrollado algún tipo de lesión en la tráquea, ¿sí? Ocupante, como ser, por ejemplo, algún tipo de estenosis o algún granuloma, ese espacio va a estar obstruido, ¿sí? Y no va a permitir que el paciente tolere la oclusión de la cánula. Entonces, en ese caso, tenemos la opción de disminuir el diámetro de la cánula y si esa dificultad del paciente para respirar con la cánula tapada persiste, ¿sí? Que se manifiesta normalmente como estridor, deberíamos hacer una fibroendoscopía y considerar cuál es el tratamiento adecuado para resolver ese problema, ¿sí? Y no se puede proseguir por el momento con la decanulación. Si el tapón lo tolera correctamente, se continúa con la colocación de una cánula Biesalski, también ocluida, y por último, el último paso para el proceso de decanulación es evaluar la capacidad de toser. ¿Sí? Esto se evalúa a través de este dispositivo, ¿sí? Donde se le pide al paciente que haga una tos con esfuerzo máximo, y si cumple los valores de corte, ¿sí? Mayor a 160, 200 litros minuto, se considera que el paciente tiene una capacidad adecuada de tos y se puede proceder a decanular al paciente. ¿Qué cuidados tenemos que tener post-decanulación? Las primeras 24 horas sobre todo, mantener el ostoma ocluido con gasa estéril, ¿sí? Si la gasa se ensucia, simplemente cambiarla, mantenerlo limpio. Evaluar la calidad de la voz, se puede sugerir al paciente que sostenga firmemente esa gasa con sus manos para facilitar tanto la voz como la tos. Y tenemos que monitorizar el cierre del ostoma, ¿sí? Que va a ser por una cicatrización de segunda intención y que normalmente entre 5 y 7 días se resuelve. La tasa de falla de decanulación es bastante baja, ¿sí? Está reportada entre 2 y 5% y puede darse entre hasta las 48 y 96 horas. En el caso que se produzca la falla de la decanulación y aún el ostoma esté levemente abierto, se puede proceder a la dilatación de ese ostoma y recanular al paciente, ¿sí? Para la dilatación se usarían los mismos dispositivos que se usan en lo que es la técnica de traqueostomía percutánea. Por último, y para finalizar, algunas situaciones de emergencia que tenemos que tener presentes. Una de ellas es la decanulación accidental. ¿Sí? Hay algunos factores que predisponen a que esto suceda, como ser la alteración del estado de conciencia, la presencia de abundantes secreciones, los cambios de posición en la cama, tanto voluntarios por parte del paciente o cuando algún personal de salud lo cambia de posición o lo rota, puede pasar en cualquier situación. La falta de indicación de contención física, si esto fuera necesario, y la fijación inadecuada de la cánula, ¿sí? Al cuello. Otra de las situaciones de emergencia importantes es la obstrucción de la cánula, ¿sí? Por secreciones adheridas. Esto suele estar dado por abundantes secreciones con una humidificación inapropiada, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos materiales que deben estar siempre disponibles y visibles cerca del paciente, ¿sí? Para poder tener la posibilidad de resolver estas situaciones de la manera más efectiva posible. Tenemos que tener un circuito de aspiración funcionando, tenemos que tener disponibles varias catéteres de aspiración o sondas, una bolsa de resucitación manual, la posibilidad de una fuente de oxígeno, 2 cánulas de repuesto, una del mismo diámetro, ¿sí? Del mismo tamaño que la que tiene el paciente y una más pequeña, jeringas y bisturí para el caso de que haya algún punto de sutura que haya quedado todavía del procedimiento quirúrgico. Lo que es el recambio de cánula, ¿sí? Básicamente se recomienda que se haga entre 2 operadores y tenemos que tener en consideración si la traqueostomía se realizó por técnica quirúrgica o percutánea.
La técnica quirúrgica, naturalmente, tiene un ostoma mucho más estable, ¿sí? Por lo cual podría realizarse en forma más temprana. Ya a partir de las 72 horas podría realizarse el cambio de cánula. Lo que es el procedimiento percutáneo, ¿sí? El ostoma es más inestable y puede tender a cerrarse fácilmente,